Un cordial y bendecido saludo para cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Estamos llegando a la recta final de este trimestre y ahora abordaremos la lección número 12, que será para el 21 de junio del año 2025 y cuyo título es Precursores. Veremos en dos historias fascinantes de la Biblia cómo grandes héroes de la palabra de Dios se convirtieron en unos grandes precursores de la verdad bíblica, que nos ayudará a comprender cómo será el fin de los tiempos, pero también nos motivará a ser como ellos. Bienvenido, bienvenida. Y el texto a memorizar se encuentra en 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 7. Analicemos, meditemos en lo que dice. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es por eso que esta semana estudiaremos otras dos historias bíblicas que prefiguran los acontecimientos de los últimos días. Recordemos que la historia se repetirá y lo que ha ocurrido en el pasado, Dios lo usa para llamar nuestra atención, advertirnos y a la vez motivarnos a no perder de vista la salvación. Durante esta semana profundizaremos en las profecías que se refieren al tiempo del fin. Recordemos que lo que hace única la Biblia es su mensaje sincero, pero también lleno de esperanza. ¿Sabes cuál es? Que Dios salvará a aquellos hijos fieles que se mantengan así, fieles, hasta el final de los tiempos. En primer lugar, la primera grande historia que aborda la lección de esta semana nos permitirá viajar al tiempo de Babilonia para revivir la valentía inquebrantable de tres personajes, tres muchachos llamados Sadrac, Mesac y Abednego. Esta historia está cargada de simbolismo, hermanos, pero también conecta directamente con las profecías del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. La historia de estos tres jóvenes no es solo un acto heroico, sino que es una advertencia y una promesa a la vez para nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin. Pero luego de esta gran historia de estos tres jóvenes hebreos, nos vamos a trasladar a los días vibrantes y desafiantes de la Iglesia Apostólica, después de que Cristo lo hayan crucificado, sepultado y resucitado. Allí observaremos que los primeros cristianos vivieron con fervor, pero también veremos que sus vidas corrían riesgo. Pero sin importar esto, ellos aguardaban en su corazón la esperanza, esa esperanza de que Cristo volvería por ellos. Y sin importar las circunstancias que le rodeaban y las amenazas que habían, los discípulos, la iglesia cristiana, anunciaba el evangelio y sin importar la constante presión que había. Así que al observar su experiencia, la experiencia de la iglesia cristiana, encontraremos inspiración, pero de igual manera dirección para enfrentar lo que aún nos espera antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Así que ambos relatos, el de los tres jóvenes hebreos y el de la iglesia primitiva, serán los que abordaremos en la lección de esta semana. Y de estos relatos extraeremos lecciones muy importantes para nuestra vida. Porque si los analizamos con cuidado, podremos destacar un valor que trascenderá por encima del miedo, pero también nos enseñará que es posible mantener una paz profunda en el corazón, incluso en medio del fuego de la prueba. Recordemos que Jesús, con ternura, pero también con autoridad, repitió palabras que hoy deben resonar con fuerza en nuestros corazones. Y especialmente son dos palabras: no temas. Así es, el Señor dijo no temas 365 veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios nos está diciendo: mira, hijo, hija, no temas. Para cada día del año, no temas. Por más de que la cosa se ponga dura, por más de que las circunstancias empeoren, no
teman, nos dice el Señor. Pero también nos pregunta, ¿por qué están turbados? No se turbe vuestro corazón. Miren, hermanos, hay personas que tiemblan frente a las profecías de la Biblia. Frente a todo lo que va a acontecer en el futuro, les da gran temor. Pero el Señor nos dice, no temas. ¿Por qué se turba el corazón? El mismo Dios que obró en el pasado, también obra en el presente y con mayor fervor lo hará en el futuro. ¿Cuántos dicen amén por esto? Pero tú y yo tenemos que agarrar esas frases, no temas, no se turbe vuestro corazón, no como simple frase de consuelo, sino con seguridad de que estas frases, estas promesas de Dios son anclas proféticas que nos recuerdan que el centro de toda revelación es Cristo mismo protegiendo a su pueblo. Y si Cristo está en el centro de las profecías, en el centro del desarrollo final de la historia de este mundo, entonces incluso los eventos más oscuros de los últimos días serán la oportunidad para que Dios muestre su poder de manera milagrosa. Pues el mismo Dios que libró y protegió a su pueblo en el pasado, también está comprometido a librarlo en el presente y en el futuro. Por lo tanto, vamos, abordemos la primera historia de la lección de esta semana, la cual trata de un sueño que tuvo el rey llamado Nabucodonosor. Y es que al abordar esta historia, nos daremos cuenta que son muy pocas las profecías en la Biblia que tienen el poder de estremecer la mente, pero también de fortalecer la fe, como la que se encuentra registrada en el libro de Daniel, el capítulo 2, el sueño del rey Nabucodonosor. Pero antes de narrar esa historia, yo quiero que te imagines lo siguiente. Imagínate esto. Casi 600 años del nacimiento de Jesús, un joven profeta hebreo llamado Daniel, en medio del imperio más poderoso de su tiempo llamado Babilonia, revela con asombrosa claridad, pero también con exactitud, cómo se desarrollaría la historia de este mundo. Una historia que se ha comprobado en los libros de historia. En el desarrollo de los países a nivel mundial, no queda duda de que lo que Dios reveló al profeta Daniel en ese sueño que tuvo el rey se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Se sigue cumpliendo y se cumplirá porque finalmente el Señor dice que establecerá su reino que nunca más será reemplazado por otro. Y eso está pronto a ocurrir, hermanos. Por lo tanto, las piezas del gran rompecabezas de la historia comienzan a encajar. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y luego la fragmentación del poder romano en las actuales naciones europeas. Nótese que el profeta Daniel predijo que estas naciones, es decir, las de Europa, se mezclarían por medio de casamientos, por medio de alianzas, pero que no se unirían verdaderamente. Así como el hierro y el barro no se mezclan. Pero ¿sabes qué es lo que revela el cumplimiento de esta profecía de la estatua de Nabucodonosor? Mis hermanos, número 1, revela que la palabra de Dios es fiel, se está cumpliendo y se cumplirá. Número 2, revela que ningún reino humano, por más poderoso que sea, se impondrá al reino que Dios mismo levantará. Número 3, así como en la estatua los metales van en desvalorización, este mundo va de mal a peor y no mejorará, como muchos políticos lo prometen. Y número 4, las profecías de Apocalipsis tienen su base en el sueño de Nabucodonosor. Pero alguno dirá, bueno, ¿y cuál fue ese sueño? Si analizamos el capítulo 2 de Daniel, el rey le fue mostrado una estatua. Esa estatua estaba compuesta por varios metales. Empecemos por la cabeza de la estatua, cuyo material era de oro puro. Luego, los pechos y los brazos de la estatua eran del metal plata. Y ahora el vientre y los muslos eran de bronce. Finalmente las piernas de hierro y los pies mezclados entre hierro y barro. Ese era el sueño.
Así que Daniel lo interpreta diciéndole: oh rey, tú eres aquella cabeza de oro de esa estatua que viste, el imperio de Babilonia. Pero Daniel le dice que luego de su gran imperio vendría otro imperio inferior al de él, los medos y los persas. Que luego de estos dos imperios, que serían uno solo en alianza, vendría el imperio de Grecia, al mando de Alejandro Magno. Y que luego de este imperio de Grecia se levantaría uno peor, que es representado en las piernas de la estatua, cuyo material es de hierro puro. Así como nuestros pies tienen dedos, asimismo en la estatua esos dedos significaban o simbolizaban las naciones que hoy en día conocemos como Europa. Nótese que Dios le revela a Daniel la sucesión de estos reinos y la historia así lo corrobora. Luego de Babilonia vinieron los medos y los persas, asimismo Grecia, Roma imperial, Roma papal y las naciones de Europa. Esta profecía se ha ido cumpliendo al pie de la letra, hermanos, pero tristemente la historia se repite. Aunque Nabucodonosor escuchó la interpretación del sueño, tuvo la oportunidad de aceptar con humildad que Dios dirige la historia, pero él no quiso aceptar. Y por eso mandó a construir una estatua solo de oro. Como Daniel le había interpretado el sueño y le había dicho que la cabeza de la estatua que él había visto en el sueño era de oro y que lo representaba a él no quedó satisfecho con eso. Jamás pasaba por su mente el hecho de que se levantara otro reino y usurpara el de él, lo derrotara. Por eso el rey Nabucodonosor, en lugar de aceptar la voluntad de Dios, mandó hacer otra estatua, pero no como la que había soñado, sino como la que él quería, solo de oro. Y por eso abordamos el capítulo 3 del libro de Daniel. Allí es el momento cuando Nabucodonosor, en su soberbia, en su orgullo, mandó a edificar esa estatua toda de oro. Y con esto, el rey demuestra que no aceptaba la voluntad de Dios y se rebelaba abiertamente contra los designios divinos. Pero lo que no entendía el rey, y es lo mismo que quizás no entendemos nosotros, es que hagamos lo que hagamos, nada impedirá que los planes de Dios se cumplan. Por más de que Nabucodonosor pretendió que su reino durara para siempre, no lo logró, hermanos. En cambio, la profecía que Dios ya había dicho de que vendría otro reino después de él, sí se cumplió. Entonces el reino de Nabucodonosor, que creía que iba a ser para siempre, no fue así. No logró lo que él pretendía. Hoy, el reino de Babilonia solo es historia. Eso significa que cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, cometemos error tras error. Así ocurrió con Nabucodonosor, quien en su orgullo mandó a que se adorara incluso esa estatua. No le bastó solo construirla, hermanos, sino que mandó a que la gente, todos los pueblos, la adoraran. En otras palabras, si esa estatua lo representaba a él y a su reino, entonces lo que quería Nabucodonosor era adoración. Y el que no lo hiciera, fue la orden del rey, entonces sería sentenciado a muerte en el horno de fuego. Pero saben, hermanos, siempre que alguien desafía a Dios, existirá alguien también que le obedece y verá el poder de Dios. El capítulo 3 del libro de Daniel, allí se muestra que el rey preparó todo el escenario para recibir la adoración que tanto anhelaba. Luego de haber erigido esa estatua, luego de haberla hecho, el rey mandó a llamar a todas las naciones al lugar donde estaba esa estatua. Era imponente esa estatua. Pero no solamente eso, sino que preparó el lugar con los músicos más expertos de su reino. Era un ambiente para Nabucodonosor ideal. Y dijo: mientras suena el salterio, el arpa, los címbalos, todos los instrumentos, entonces será el momento para que se postren delante de mi estatua. Esa era
la orden del rey. Así que el primer error fue mandar a hacer una estatua simbolizando que su reino iba a ser para siempre. Pero eso no bastó. El segundo error fue que mandó a que todos adoraran la estatua. Se olvidó que el único que debe ser adorado es Dios. Y por eso dio la orden: cuando suenen los músicos, cuando suenen los cantos, todos deben postrarse en delante de la estatua. Pero notemos lo siguiente: cuando el rey daba la orden, precisamente le llegaron a él con la noticia de que habían 3 muchachos que no se postraban ante su estatua. Mire lo que registra el libro de Daniel, el capítulo 3, versículo 10 y el 11. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el versículo 11 dice: y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Cuando el rey se entera de que no todos estaban postrando ante su estatua, ¡ay, ay, ay! La Biblia registra también que el rey se airó y los mandó a traer a estos 3 muchachos. Cuando llegan ante su presencia, el rey les da otra oportunidad y les dice: mire, yo les tengo todo el ambiente indicado. Cuando vuelva a sonar la música, entonces será el momento para que ustedes se postren ante mi estatua. Pero ¿saben cuál fue la respuesta que dieron Sadrac, Mesac y Abednego? Cuando el rey les da esa orden, cuando el rey incluso los amenaza diciendo que si no se postran los echarían al horno de fuego, ¿saben cuál es la respuesta de estos muchachos? Se encuentra registrada en el mismo capítulo 3, pero ahora los versículos 17 y 18. Miren qué contundente, qué tremenda esta respuesta. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, es decir, si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y en el versículo 19 dice que el rey, al oír esta respuesta, esta resolución de estos muchachos, el rey se airó mucho más. Aquí quiero que analicemos algo, mis hermanos. Y es que ellos, estos 3 jóvenes hebreos, pudieron ver que incluso compañeros de ellos, conciudadanos de ellos, quizás se postraron, practicaban la misma religión, tenían las mismas creencias y sí se postraron. Pero ellos, aunque vieron que otros de su mismo pueblo judío lo hicieron, ellos decidieron no hacerlo. Miren, aquí hay algo interesante. Estos 3 jóvenes hebreos pudieron justificarse, pudieron decir: bueno, todo el mundo lo hace, yo también lo haré, nosotros también lo haremos. Pero ellos dijeron: no, aunque otros lo hagan, nosotros no lo haremos. Quizás ellos también pudieron analizar lo siguiente, pudieron justificarse en el hecho de decir: mira, ¿será que no es fanatismo de que algo tan simple, algo tan sencillo como es postrarnos ante una estatua, perder la vida por no postrarnos ante algo tan insignificante que es agacharnos un poquito? Mire, es más, no nos agachemos por completo. Nos agachamos y listo, nos levantamos y ya. No nos vayamos al fanatismo. Perder la vida por no agacharnos. Yo creo que eso a Dios no le agrada. Ellos pudieron haber analizado la situación desde ese punto de vista, pero no lo hicieron. Ellos incluso pudieron haberse puesto de acuerdo: mira, nos vamos a agachar, pero nos vamos a amarrar los zapatos. Nos vamos a amarrar las sandalias. Nos vamos a limpiar bien los pies. Nos agachamos, pero no es para adorar. Nos agachamos para limpiarnos las sandalias. Y ya. Pero tampoco miraron esa opción. Incluso ellos pudieron razonar desde este punto de vista. Miren, vamos a adorar la estatua. La vamos a adorar un ratico.
pero luego nos arrepentimos. Y pues Dios nos va a comprender que lo hicimos fue para conservar la vida. Es que Dios es un Dios de amor. Y entonces, como es un Dios de amor, Él nos va a comprender que lo que hicimos fue por un momento de salir del paso, pero ya nos arrepentimos y volvemos otra vez a adorar a Dios. Tampoco razonaron de esa manera. Ellos dijeron sencillamente, no nos postraremos. Y aunque nos manden al horno de fuego, tampoco lo haremos. Aunque perdamos la vida, no dejaremos de adorar el verdadero Dios. Otro dato importante que analizaba en esta parte de la lección es que ellos también pudieron haber dicho, mira, ¿cuántos de nuestro mismo pueblo hacen cosas peores? ¿Cuántos no cometen pecados peores a comparación de esto, postrarnos? Otros llevan otras vidas peores que las nuestras, pues vamos a hacerlo. Tampoco se justificaron por la vida de otros, que aunque se llamen creyentes, no llevan una vida transparente delante de Dios. Ellos fueron leales a Dios, pese a cualquier excusa, pese a cualquier razonamiento que les vino a la cabeza en ese momento. Prefirieron seguir adorando solo a Dios. Y es que, mis hermanos, si no somos fieles en tiempos de paz, tampoco lo seremos en tiempos de guerra. La desobediencia en pequeñas cosas llevan a desobediencias mayores. Y en palabra del mismo Señor Jesucristo, mire lo que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más, en lo mucho, será injusto. Por eso estos tres jóvenes hebreos dijeron, no nos postraremos. Y es que, hermanos, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis repite el mismo escenario que el capítulo 3 de Daniel. Esta sentencia de muerte para todo aquel que no se postrara ante la estatua, que serían entonces echados al horno de fuego, se repite en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. En este capítulo debemos recordar que el dragón, o sea, el diablo, es quien le da el poder y la autoridad a la bestia. La bestia que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis se refiere al papado y todo el sistema católico. El dragón, o sea, el diablo, le da el poder al papado para recibir adoración y también para que toda la tierra se maraville y vaya en pos de adoración de ella, de la bestia de Apocalipsis, o sea, el papado. Pues en el verso 4 de Apocalipsis 13, allí termina diciendo algo que nos hace recordar la escena cuando los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron presionados para adorar a la estatua. Mire lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero ¿por qué este versículo nos remonta al tiempo de Nabucodonosor? Pues Nabucodonosor, con su reino de Babilonia, él no quería ser reemplazado, quería ser adorado. La bestia de Apocalipsis, que es el papado, va a querer y siempre ha querido recibir la adoración del mundo. Por eso es un poder político religioso que donde quiera que va es reverenciado. Pero aquí hay otro dato más que debemos reflexionar. En ese mismo capítulo 13 de Apocalipsis, los versículos 5 y 7 dice algo más que hará la bestia de Apocalipsis y que nos hace recordar lo que hizo Nabucodonosor en su reino de Babilonia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ah, mis hermanos, el rey Nabucodonosor
mandaba a matar a quienes no adoraran su estatua. Aquí en esta profecía que acabamos de leer, dice que la bestia, es decir, el papado, tendrá la autoridad de mandar a matar también. Y aunque esta profecía ya tuvo su cumplimiento inicial con el periodo denominado la época del oscurantismo, los 1260 años de persecución, época de la Santa Inquisición, liderada y ordenada por el clero católico. Fueron 1260 años donde el clero católico mandaba a matar a todos los cristianos. Era prohibido leer la Biblia, era prohibido pensar diferente a lo que la Iglesia Católica enseñaba. Todo aquel que lo hiciera, sencillamente era mandado a matar. Muerte era la consecuencia de ir en contra de la religión, ir en contra del clero de esa época. Pero aunque esto ya tuvo su cumplimiento inicial, hermanos, la profecía se cumplirá totalmente. Vendrá el tiempo en que esta bestia, o sea, el papado, se unirá con otra bestia que también aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Otra bestia, esa otra bestia se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica. El papado, es decir, el poder religioso mundial, se unirá con el poder político mundial, los Estados Unidos, y se repetirá la sentencia de muerte a quienes no adoren la estatua, pero ya no la de Nabucodonosor, no la de Roma, no la de Estados Unidos, sino la estatua de las leyes civiles que ordenan guardar ahora el domingo y no el sábado, como dice la Biblia. Así que el poder civil mundial, la potencia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, se unirá al poder religioso llamado Roma papal. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Acompáñeme a ver Apocalipsis 13, versículo 15. Mire lo que dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que, hermanos, cuando el poder civil, al comando de la potencia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, se una con el poder religioso, con el papado, entonces será allí cuando se esté cumpliendo el decreto de que adoremos a la bestia, adoremos el sistema católico mundial. Y es allí donde tendremos que decidir, como lo hizo Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Obedeceremos a las autoridades civiles y religiosas de este mundo por miedo a perder la vida? ¿O obedeceremos a Dios aunque nos toque morir? Pero será allí cuando el mismo Dios que libró y protegió a los jóvenes hebreos nos librará también a nosotros. Gloria sea a nuestro Dios. No debemos tener temor, hermanos, porque Dios nos librará de la misma muerte. Y si no nos libra de la muerte, responderemos como lo hicieron esos 3 jóvenes hebreos. Si Dios no nos libra, no importa, pero no adoraremos a alguien diferente que no sea Dios. Pero hermanos queridos, antes de ver la mano milagrosa de Dios, Dios debe ver en nosotros la misma resolución de estos 3 jóvenes hebreos. La resolución de ser fieles hasta la misma muerte. Porque, hermanos queridos, el gran conflicto que se desarrolla a nivel universal es realmente a quién adoramos. ¿A quién adoramos? En la gran crisis final que se avecina, no nos pedirán que nos postremos a una estatua, sino a quién vamos a obedecer. Al Creador, Dios Todopoderoso, que ha dejado un día el cual lo llamó santo, delicia santa para Jehová tu Dios, o al domingo, que aunque las leyes civiles y las leyes religiosas al unirse declaren que será el día de la familia, pero tú y yo sabemos que el verdadero día de guardar es el sábado y no el domingo.
Y la situación, hermanos, cuando haya esta unión de lo político y lo religioso, será tan difícil que aquel que no tenga la marca de la bestia en su frente y en su mano, entonces no podrá ni comprar ni vender. La señal será la convicción de obedecer a Dios en guardar el día sábado o guardar el día domingo. ¿Por qué dice que en la frente y en la mano? Porque en la frente es el lugar, allí se encuentra el lóbulo frontal, que es el lugar donde tomamos las decisiones. Y aquí tomamos la decisión si obedecemos a Dios o le desobedecemos. Y la mano significa que lo que aquí decidimos, la mano lo ejecuta. Decidimos obediencia, la mano permanecerá firme para obedecer. Decidimos desobedecer, la mano entonces estará dispuesta a desobedecer. ¿Sabe por qué Sadrac, Mesach y Abednego no se postraron? Porque ellos tenían en primer lugar en su corazón a Dios. Todos aquellos que tengan a Dios en primer lugar en este día de la prueba, cuando el poder civil se una con el poder religioso, no tendrán temor, no tendrán miedo, porque Dios estará inundando sus vidas. Pero aquel que no tenga a Dios en primer lugar en su corazón, tambaleará, dudará en ese momento de la prueba y tristemente dejará de seguir a Dios por solo conservar su vida. Pero es allí donde se cumple otra promesa de la Biblia. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero y perderme? No sirve de nada. Es mejor incluso morir en ese momento con tal de ganar la vida eterna por los méritos de Cristo. ¿Será que le seremos fieles a Dios en ese día cuando haya sentencia de muerte? Si hoy que no hay sentencia de muerte, muchos vacilamos, muchos dudamos del poder de Dios, ¿cómo será ese día? Es el momento de que actuemos. Es el momento de que clamemos a Dios por su ayuda para que nos mantengamos firmes hoy y eso nos ayudará mañana en el día de la prueba final. Sabiendo esto, hermanos, pasemos a la segunda y última parte de la lección de esta semana, la cual se enfoca en la persecución que sufrió la iglesia primitiva. Y es que la vida de los primeros cristianos no fue nada fácil, hermanos. Fueron odiados por muchos, incluso de sus propios hermanos en la fe. También estos primeros cristianos se enfrentaron a la ira del Imperio Romano que los persiguió a muerte. El libro de Hechos de la Biblia registra una historia que también se repetirá en el fin del tiempo. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 12, versículos 1 al 19. Allí encontraremos la historia de la muerte de Santiago, discípulo de Jesús, pero también del encarcelamiento de Pedro, también discípulo de Jesús. Analicemos por qué esta historia se va a repetir en el tiempo del fin. Irá de la mano con la historia de los 3 jóvenes hebreos que acabamos de analizar. Estos versículos de Hechos capítulo 12 muestran que Santiago había sido decapitado, hermanos, por una espada. Y Pedro estaba encarcelado para ser el siguiente en morir. Pero una de las cosas que me llama la atención de esta escena es qué hacía la iglesia cuando Pedro estaba encarcelado. Hechos 12, versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué bonito, hermanos, la iglesia unida en oración. Eso me muestra que cuando venga la gran persecución, aquellos fieles que se mantengan firmes a la verdad de Dios, que sean amenazados de muerte, que sean encarcelados, la Biblia registra que esta historia se repetirá. La iglesia estará intercediendo, la iglesia estará orando fervientemente por aquellos fieles que el Estado, las leyes civiles, se lo llevan para encarcelarlos o para matarlos. Pero no tenemos que esperar hasta allá, hermanos. Sea cual sea la situación que uno de nuestros hermanos o familia de nuestra iglesia enfrente, la iglesia unida debemos que clamar por ellos.
Otro detalle importante en esta sentencia de muerte es la actitud de Pedro, hermanos. Pedro había sido testigo que el día anterior habían decapitado a su colega, a su amigo Santiago. Y ahora él sabía que al otro día lo iban a matar a él. Pero miren cuál fue la actitud, cuál fue el comportamiento que tuvo Pedro frente a lo que se avecinaba. El versículo 6 dice lo siguiente: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hermanos, ¿cómo es posible que Pedro, estando encadenado, estando custodiado por soldados, estando en una cárcel donde no hay ninguna comodidad, Pedro esté durmiendo y esté durmiendo profundamente? ¿Cómo es posible? No, hermanos, eso parece ilógico a la razón humana. Al otro día va a morir y que esté durmiendo profundamente, eso se llama confianza. Cuando una persona desarrolla la confianza en Dios, cuando una persona conoce a Dios de verdad, aunque venga decreto de muerte, aunque vengan leyes dominicales, aunque la situación se torne tan difícil, tendrá confianza porque su vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto, hermanos? Así estaba Pedro precisamente, en confianza, tranquilo, en paz, porque sabía que Dios nunca lo abandonaría. Si le tocaba morir, moriría por amor al Maestro. Lo mismo que dijeron los tres jóvenes hebreos allá en Babilonia: si Dios no nos libra, no importa, tampoco adoraremos. La confianza radica no que todo salga bien, sino que la confianza radica en que aunque las cosas salgan mal, seguiremos obedeciendo, adorando al Dios eterno. Me llama la atención que Pedro estaba tan dormido profundamente, a tal punto que el ángel tuvo que bajar y tocarlo, moverlo para despertarlo. ¡Qué tremendo, hermanos! Porque lo que pudo haber sido la peor noche de la vida de Pedro fue el escenario para ser testigo del milagro de la libertad que Dios hizo por él. Eso muestra que en el día cuando el pueblo de Dios enfrente persecución, enfrente encarcelamiento e incluso enfrente sentencia de muerte, Dios obrará poderosamente, así como lo hizo con los tres jóvenes hebreos y así como lo hizo con el apóstol Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Pero me llama la atención que cuando el apóstol fue puesto en libertad, se dirigió a la iglesia que había estado orando por él. Y al llegar, ese capítulo 12 del libro de Hechos, dice que una muchacha llamada Rode lo escuchó. Y era tanta la emoción de ella que no abrió la puerta, sino que fue a darle la noticia a quienes estaban adentro orando por Pedro. Cuando estos que están adentro oyen la noticia que Pedro había llegado, no lo creyeron y hasta le respondieron a la muchacha que quizás era un ángel el que le había hablado, pero que no era Pedro. ¿Cuántas veces oramos sin confiar en el gran poder de Dios, hermanos? ¿Será que Dios no tiene poder para respondernos? Esta iglesia estaba orando por la liberación de Pedro y Dios lo liberta. Dios lo lleva ante ellos y no creen que Dios haya hecho el milagro. ¡Qué tremendo! Puede ocurrirnos quizás igual a nosotros. Oramos a Dios por algo, pero dudamos que Dios nos va a responder. Dudamos de que Dios realizará ese tan anhelado milagro. Esto es para meditar, hermanos. Dios puede responder tu oración. Dios puede hacer milagros incluso cuando una iglesia se une para orar. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para interceder por alguna situación, por algún problema, por alguna crisis. Y es que en el tiempo final quedaremos maravillados de los milagros que Dios hará, hermanos, y hasta no lo podremos creer, pues los métodos y las formas que Dios usará
serán incluso sobrenaturales. Dios obrará, así lo ha prometido. En la hora más difícil veremos el poder de Dios. Cuando el decreto a muerte esté en su fulgor y la marca de la bestia sea mundial, será allí cuando Dios mostrará su poder hacia sus fieles. Pero hermanos, muchos no aceptan la idea de que el sábado y el domingo intervendrán en la cuestión de la adoración. El mismo Señor Jesucristo vivió en carne propia las intenciones de los líderes religiosos de la época al acusarlo de sanar a un hombre en el día sábado, lo cual era prohibido. Y que por haber hecho eso, incluso quisieron matarlo. Esa historia se ve registrada en el libro de Mateo, el capítulo 12, versículo 9 en adelante. Mire lo que dice. Pasando allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en un día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando este milagro lo hace Jesús, los líderes religiosos, al saberlo, miren lo que planearon. Versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para matarle. ¿Cómo? ¿Matar a alguien por causa del sábado? ¿Por causa de algo que se haga en sábado? Qué tremendo, hermanos. Así que esto no es nuevo. El mismo Señor Jesucristo vivió en carne propia la persecución por hacer lo que se debe hacer en el día sábado. Cuando vengan las leyes civiles con decreto a muerte de que el sábado se haga otra cosa que no es la de adoración a Dios, es allí cuando experimentaremos también lo que experimentó el Maestro. Incluso en otra oportunidad Jesús sanó a un paralítico, el paralítico de Betesda, que hacía 38 años estaba enfermo. Ese día, en el día del milagro, era precisamente sábado. Además de sanar, era prohibido cargar el lecho o la estera donde alguien se acostaba, donde alguien dormía. Por esa razón, cuando Jesús sanó a este paralítico, dice la Biblia que procuraba matarlo. Comprobemos esto en Juan, capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día sábado, en el día de reposo. ¿Muerte por tradición religiosa o una tradición humana? ¿Matar a Jesús por las tradiciones humanas? ¿Por las tradiciones religiosas? Sí, hermanos. Era prohibido hacer esto en el día sábado, pero en ninguna parte de la Biblia decía que era prohibido. Solo que así se lo habían inventado ellos. Lo mismo cuando venga el decreto de ley dominical, aunque la Biblia no dice que adoremos a Dios en el día domingo, sino que es el sábado, muchos pondrán tradiciones humanas, justificaciones humanas para dar ese decreto. Así que el centro, el motivo principal del gran conflicto y de la persecución que se avecina será a quién adoramos y en qué día lo hacemos. Si adoramos a Dios en el día sábado o adoramos a la bestia, a todo un sistema religioso y el día domingo. Pues cuando se una el Estado con lo religioso, vendrá la persecución. Se defenderá el día domingo y serán encarceladas y llevadas a muerte quienes, como Jesús, prefieran guardar el sábado y tenerlo como el día de la verdadera adoración al verdadero Dios. Pero es allí
donde tendremos que decidir si obedecemos a Dios o a los hombres. Ese día habrán dos grupos de personas, dos grupos de adventistas, quienes sacarán excusas razonables y justificables para decir, me tocó, no vi alternativa, Dios me comprende, pero terminan adorando el domingo. Terminan colocando en duda el poder de Dios. Y el segundo grupo será quienes se mantengan fieles, como Pedro, como Santiago, como también Sadrach, Mesach y Abednego, que incluso, sin importarles morir, dirán, no nos postraremos ante ningún sistema, no nos postraremos ante ninguna estatua religiosa, no nos postraremos ante ningún día que no sea el día sábado, el día que Dios declaró santo. La gran pregunta es, ¿en cuál de los dos grupos estás? Hoy todavía hay esperanza. Hoy todavía hay tiempo para que escojamos estar en el grupo de los fieles. Pero desde ya tenemos que pedirle a Dios que nos ponga esa fidelidad en el corazón, en las pequeñas cosas. Y a medida que marche el tiempo, la fe se fortalecerá. La fidelidad de hoy será recompensada mañana. Verás el poder de Dios. Y pase lo que pase, hermanos, confiemos en lo que fuera la lectura bíblica o el texto a memorizar de esta semana. 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos libra hoy, pero Dios nos librará mañana. Finalmente, Pedro murió. Fue librado en esa época, pero después terminó muriendo. Pero muriendo con la satisfacción de haber seguido a Dios siendo fiel. Pero también con la satisfacción de que el día cuando Cristo venga, le resucitará. Aunque perdamos la vida por serle fieles a Dios, Dios nos volverá el aliento de vida. Nuestros cuerpos serán transformados y seremos llevados al reino de los cielos. Mientras tanto, quienes hayan decidido algo de esta tierra, tristemente, quedarán muertos para siempre. Dios nos ayude y ponga el querer como el hacer para ser parte del grupo de los redimidos. Recuerda, Maranata, Cristo viene, por lo tanto, debemos prepararnos. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Te invito a que compartas este material con otras personas, que le des me gusta, pero también te invito para que dejes tu comentario de qué fue lo que más te llamó la lección de esta semana. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.